Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Vamos a meternos de lleno en un taller diseñado para algo muy concreto. Entender de verdad cómo funciona el mercado laboral en ciberseguridad. Y la idea no es solo ver estadísticas y números, sino comprender cuáles son las oportunidades reales. Y más importante aún, cómo se puede construir una carrera exitosa en un campo que es, sin duda, crucial para el mundo de hoy. Para arrancar, pongamos las cosas en contexto. Hoy vivimos en un mundo donde absolutamente todo, desde la economía global hasta la luz que enciendes en casa, depende de sistemas que están conectados entre sí. Por eso, la ciberseguridad ya dejó de ser un tema solo para técnicos, se convirtió en una función esencial para la sociedad. La defensa digital, como lo dice la imagen, es el nuevo gran campo de batalla. Bien, esta va a ser nuestra hoja de ruta. Para darle al tema la seriedad que se merece, vamos a seguir una estructura muy clara, casi académica. Empezaremos con el panorama general del mercado, luego bajaremos a la realidad del sector, hablaremos de roles y salarios, nos meteremos a fondo en los perfiles más importantes y al final cerraremos con pasos concretos para construir una carrera. Empecemos entonces con el mercado, porque, para poder hablar de oportunidades de trabajo, primero es fundamental entender la escala del problema. Tenemos que dimensionar qué tan grande y sobre todo qué tan urgente es la demanda de profesionales. Y créanme, estamos hablando de un crecimiento vertiginoso. Muy bien, ahora vamos a los datos duros. Vamos a ver qué nos dicen los números sobre cómo está la situación de la fuerza laboral en ciberseguridad hoy mismo. Y no solo vamos a ver el lado bueno, las oportunidades, sino también los enormes desafíos que enfrentan las empresas todos los días. Y esto nos lleva a la pregunta del millón, ¿no? ¿Por qué, con tantas oportunidades, faltan profesionales? La respuesta, y aquí está el meollo del asunto, se resume en un concepto clave que vamos a desglosar ahora mismo: la brecha de talento. Entonces, ¿cómo se mide esta famosa brecha? Miren, la fórmula parece sencilla, pero es muy potente. En esencia, la brecha es la diferencia entre la cantidad de gente que las empresas necesitan y la cantidad de gente que realmente está disponible. Y para calcular esa oferta, no solo se cuentan los que entran nuevos, sino que también se restan los que se van. Es un cálculo vivo, dinámico, que nos muestra el déficit real. Y esta gráfica, lo dice todo. Es la foto de la crisis. Fíjense en 2024. El 43% de las organizaciones dicen que les falta algo de personal y un 14% dice que les falta mucho personal. Si sumamos, eso es un 57%, más de la mitad. Pero lo más revelador es que si comparamos con 2023, las cifras casi no se movieron. Esto nos dice que el problema es estructural, no es algo pasajero. Y claro, no es solo que falte gente. El trabajo en sí es cada vez más estresante. Y la razón número uno, citada por un aplastante 81%, es que las amenazas son cada vez más sofisticadas, más complejas. Si a esa complejidad le sumamos presupuestos que no alcanzan y lo difícil que es contratar, tenemos la tormenta perfecta. Un entorno de muchísima presión que quienes están en el campo conocen muy bien. Pasemos ahora a ver cómo se intenta poner un poco de orden en este campo. Vamos a hablar de los marcos formales, los estándares que buscan definir los roles en ciberseguridad. Y luego vamos a contrastar ese mundo ideal con la realidad que se vive en el día a día, sobre todo en nuestra región, en Latinoamérica. Bien, para ordenar este ecosistema, existen herramientas como el NICE Framework. Piensen en esto como un diccionario, un lenguaje común para que todos en ciberseguridad hablemos de lo mismo. ¿Cuál es el objetivo? Estandarizar las descripciones de los puestos, definir caminos de carrera claros y decir qué formación se necesita para cada rol. Es, digamos, el escenario ideal de un mercado laboral organizado y predecible. Pero, como suele pasar, del dicho al hecho hay un largo trecho. La realidad en Latinoamérica es bastante diferente. Mientras el ideal es tener equipos bien estructurados, en la práctica la estandarización es muy baja. Esto se ve sobre todo en las pymes, donde es muy común encontrar al clásico todólogo, una sola persona que hace de todo en seguridad. La excepción, claro, son los sectores muy regulados, como el financiero, donde los roles sí están mucho mejor definidos. Hablemos ahora de un tema que siempre genera interés, el dinero. En esta sección vamos a ver qué dicen los datos sobre los salarios y sobre todo el valor real y tangible que una certificación profesional le puede agregar a una carrera en este campo.
Y aquí es donde nos topamos con una de las grandes tensiones del mercado laboral, la desconexión que existe entre el profesional que las empresas sueñan con contratar y lo que de verdad están dispuestas a pagar por esa persona. Y esta analogía visual es simplemente perfecta. Las empresas buscan a un Iron Man, un superhéroe con 1000 certificaciones, bilingüe, con muchísima experiencia. Pero muy a menudo, el presupuesto que tienen asignado es más bien para el chapulín colorado. Esta brecha entre lo que se quiere y lo que se puede pagar es una de las mayores frustraciones del mercado, tanto para los que contratan como para los que buscan trabajo. Ahora, miremos las cifras globales para tener una perspectiva más amplia. Los salarios promedio cambian muchísimo de una región a otra. Mientras que en Norteamérica el promedio está por encima de los $100,000 anuales, en Latinoamérica ronda los 32,000. Y esta diferencia no solo tiene que ver con la economía, sino también con la madurez del mercado y cuánto se valora cada rol. Ahora, si hay un punto clave que se tienen que llevar de esta sección, es este. Las certificaciones marcan una diferencia abismal en el sueldo. A nivel global, un profesional certificado gana, en promedio, más de $91,000. Alguien sin certificar, casi $59,000. ¿Por qué esta diferencia tan grande? Porque una certificación es un sello de calidad, una validación que le dice al mercado, esta persona sabe de lo que habla. Y las empresas están dispuestas a pagar por esa certeza. Es sin duda una de las mejores inversiones profesionales que se pueden hacer. Y ahora, aterricemos estos datos en Latinoamérica. Esta tabla nos muestra la compensación mensual según el tamaño de la empresa. Para un analista, vemos una progresión bastante lógica. Se empieza ganando menos en una pyme y se va subiendo. Pero fíjense en el dato de la gerencia. Es muy curioso que la empresa mediana a veces pague más que la grande. ¿Por qué podría pasar esto? Bueno, a veces las medianas necesitan ser más agresivas con los sueldos para poder robarle talento a los gigantes del sector. Muy bien, ya vimos el mercado, los salarios, los desafíos. Ahora vamos a bajar esto un poco más a tierra. Para que todo sea más concreto, vamos a tomar un perfil profesional de ejemplo, el analista de SGSI, y lo vamos a desmenuzar para entender cómo se estructura una carrera en este campo. Entonces, empecemos con el analista de SGSI. ¿Qué hace esta persona? Bueno, este rol se enfoca en lo que llamamos GRC, gobernanza, riesgo y cumplimiento. Piensen en esta figura como el arquitecto de la seguridad. No es la persona que pone los ladrillos, sino la que diseña los planos para que todo el edificio de la seguridad sea sólido, coherente y cumpla con todas las reglas y normativas. El camino de carrera para un analista de SGSI suele ser bastante claro. Generalmente se empieza en un rol de apoyo, más en la trinchera, ayudando con la documentación, colaborando en las evaluaciones de riesgo, y con el tiempo y la experiencia se va ascendiendo a un puesto de liderazgo, donde ya se dirigen proyectos y se define la estrategia general de seguridad. Y esta tabla resume esa evolución a la perfección. A nivel inicial, el trabajo es súper táctico. Se trata de aplicar estándares como la ISO 27001, ayudar en auditorías, documentar, es aprender las reglas del juego. Pero al pasar al nivel senior, el rol se vuelve estratégico. Ya no se trata solo de aplicar las reglas, sino de crearlas. Se lideran proyectos, se desarrollan políticas y, algo muy importante, se forma a la siguiente generación de analistas. Perfecto, llegamos a la sección final. Ya vimos todo el panorama, ahora la pregunta es, ¿y ahora qué hacemos con toda esta información? Vamos a juntar todas las piezas del rompecabezas para armar una guía de acción clara para quienes quieran empezar o avanzar en su carrera. Bien, a modo de resumen final, ¿cuáles son los pasos a seguir? Primero, como ya vimos, certificarse. No es opcional, es fundamental. Segundo, especializarse. No se puede ser experto en todo, hay que elegir un camino. El ataque, la defensa, la estrategia. Tercero, hay que dominar los marcos normativos, porque son el idioma del sector. Y por último, y esto es clave, no olvidar que las habilidades blandas, como la comunicación, son tan importantes como las técnicas. La mejor defensa del mundo no sirve de nada si no se puede explicar por qué es importante. Y para cerrar, me gustaría dejar una pregunta en el aire. A medida que la inteligencia artificial empieza a redefinir tanto el ataque como la defensa, muchas de las tareas técnicas que hacemos hoy se van a automatizar. Entonces, ¿qué nos va a quedar a los humanos? ¿Cuál va a ser esa habilidad que una máquina no pueda reemplazar?
¿Será el pensamiento crítico, la creatividad, la ética? Es algo en lo que todos en este campo debemos empezar a reflexionar. Muchas gracias.